Buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que todos estén bien, de verdad. Gracias por estar conectados a esta hora. Eh, Como ya saben, pues mi nombre es Ezequiel y pues estamos dando una serie de enseñanzas sobre lo que es el liderazgo, ¿verdad? Y pues la semana pasada pudimos conversar sobre eh, lo que este taller queríamos dar de liderazgo se refería, ¿verdad? Hablábamos sobre lo que era particularmente el llamado específico, ¿no? Hablamos temas como los ejemplos bíblicos que habían de liderazgo, hablábamos de Moisés, de David, ¿verdad? Ejemplos que podemos conseguir en la Biblia, ¿no? De liderazgo decíamos también que aunque la Biblia no es un manual de liderazgo como tal, ¿no? Dentro de nuestras iglesias, se desarrolla el liderazgo de diferentes maneras, desde un simple hecho de organizar un grupo de personas para hacer una actividad específica dentro de la congregación, se necesita liderazgo, ¿no? Para poderlo efectuar de manera correcta. Y desde allí, pues, hasta llevar las riendas de una congregación, pastorear una iglesia, se necesita de fundamentos sólidos de liderazgo, ¿no? Y pues estuvimos conversando sobre eso la semana pasada, el miércoles pasado. Hablábamos que el liderazgo no es más que servir, ¿no? Un liderazgo es una capacidad de servicio que Dios nos da en determinada área específica, ¿no? Y pues hablábamos que íbamos a compartir una serie de cualidades que un líder debería de tener, ¿no? Esto, como les comentaba la semana pasada, no es una lista exhaustiva para desmeritar o no, o afirmar o más bien aprobar o no a cualquier persona que esté trabajando en el Señor dentro de la congregación, ¿no? La intención más bien es de formar, de tratar de ayudar, de avivar, de incentivar a aquellas personas que quizás ven que el trabajo que están ejerciendo dentro del liderazgo, dentro de su ministerio, de su llamado, eh, no está brindando el fruto que debería, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que Dios a veces nos capacita, ¿no? En muchas ocasiones Dios nos capacita con diferentes cualidades que deberíamos de tener para poder desarrollar un liderazgo sano, ¿no? Eh, Y es importante resaltar que el liderazgo no es algo que solamente se ve dentro del contexto religioso, dentro de la iglesia. El liderazgo, de hecho, se ve desde cualquier ámbito, ¿no? Eh, Desde las mafias, donde una persona es capaz de sembrarle una idea a alguien y, y llevarlo a dar su vida, ¿no? Por, por este tipo de creencias hasta, hasta cualquier ámbito realmente. Dentro de las prisiones se ve mucho el liderazgo, dentro de las campañas políticas también, ¿no? Se ve mucho lo que es el liderazgo, ¿no? Pero estas personas nacen con unas cualidades específicas, ¿no? Y dentro de esas cualidades específicas son las que quisiéramos ahondar. Ahora, eh, estas cualidades no necesariamente tienen que nacer contigo para que podamos ser líderes, ¿no? El liderazgo se forma también, se puede ir aprendiendo. Dios te puede dar la capacidad de añadir por medio de su Espíritu Santo, de añadir en ti las cualidades que necesitas, ¿no? Si tienes un corazón correcto y unas motivaciones correctas para ejercer ese liderazgo que anhelas, pues que anhelas en tu corazón. Eh, Todo radica siempre en la intención del corazón de cada persona. Por eso es muy importante analizarnos nosotros y el por qué estamos liderizando, por qué queremos liderizar, por qué queremos este ministerio, por qué queremos aquel llamado, cuál es la motivación principal detrás de todo, ¿no? Eso es muy importante a la hora de nosotros empezar este viaje que estamos haciendo, estas enseñanzas, ¿no? Entonces, dentro de las cualidades principales de un líder, ¿no? Eh, Podemos ver que cada iglesia, ¿no? Cada congregación en la que nosotros nos estamos desenvolviendo, donde tú te estás desenvolviendo, donde Dios te ha llamado,
tiene una cultura específica, la envuelve una situación económica específica, una cultura, como tengo yo acá en las notas, una cultura, un entorno geográfico, ¿no? Incluso social, económico también, ¿por qué no? Y para eso se desarrollan unas cualidades específicas que van a funcionar para, para esas personas específicas, ¿no? Eh, por eso no podemos generalizar en cuanto a esto y colocar una lista exhaustiva, ¿no? Y como les comentaba, si no cumplo con estas características o con estas cualidades, entonces ya no soy líder, ¿no? Más bien es que Dios nos permita, por medio de su Espíritu Santo, ¿no? De ese discernimiento, para nosotros poder entonces tomar aquellas cualidades, ¿no? Que podamos desarrollar en nuestra vida y que eso nos ayude al crecimiento, ¿no? A mejorar, ¿no? A edificar, ¿no? Que es lo que se quiere. Entonces, es importante este principio para que nosotros podamos entender, para que podamos entender que algunas personas ya nacen, ¿no? Nacen con algunas cualidades, nacen ya con una capacidad de liderazgo, ¿no? Es algo innato, algo que viene ya en su ADN, si pudiéramos decir. Ya Dios cuando los forma y los crea y les da forma, eh, ya Él introduce allí en ese paquete completo que eres tú, esas cualidades, ¿no? Y para este tipo de personas, naturalmente, el liderizar se le hace mucho más sencillo, porque pues ya viene ya con ellos, ¿no? Hay otros es que a lo largo de su vida, a medida de que van creciendo y que van desarrollándose, diferentes etapas de su vida, entonces ellos pueden ameritar, necesitan, por determinadas circunstancias, liderizar, ¿no? Ya sea que te subieron de cargo en tu trabajo, ya sea que se necesita dentro de la organización en la que estás trabajando, dentro de la iglesia, está la oportunidad de hacerlo y está en tu corazón hacerlo. Entonces, ¿cómo lo desarrollo de manera correcta, ¿no? Entonces, para esto son este tipo de enseñanzas. Y en la primera que vamos a ver, la primera cualidad, si pudiéramos decir, o característica, ¿no? Que un líder cristiano debería de tener, eh, vamos a hablar de una capacidad, se le llama carisma, ¿sí? El carisma es algo que no solamente los cristianos tienen, todo, incluso hay personas que ni siquiera conocen al Señor y tienen esta capacidad, ¿no? Y tienen este carisma, como lo podemos llamar, ¿no? Eh, si pudiéramos definir el carisma es la capacidad de atraer, inspirar y motivar a otros, ¿no? Desde una perspectiva cristiana, el carisma no se trata solamente de ser encantador, persuasivo, sino de reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas para así atraer a otros hacia Dios como tal, ¿no? Eh, Quisiera ir por partes con esto, ¿no? Lo primero es que el carisma, ¿no? Esa capacidad que Dios te da, ¿no? Esa capacidad que el Señor coloca en ti, eh, tiene una finalidad, ¿no? Y la finalidad es de atraer, inspirar y motivar a otros, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos hablar en el ministerio evangelista, ¿no? En el ministerio evangelista es muy importante que el que esté optando a este llamado tenga esta capacidad, ¿no? Que le ore al Señor, Señor, dame la capacidad de poder atraer a otros, Señor, que ellos cuando me vean, te vean a ti a través de mí, ¿no? Que yo no solamente los pueda atraer, sino que también tenga la capacidad de inspirarlos y de motivarlos, ¿no? De ver eso en ellos, eso que tú has puesto en ellos, ¿no? De ver a tu hijo en ellos, ¿no? Eh, Eso es parte de lo que comúnmente se le conoce como carisma, ¿no? Carisma es ese regalo que Dios te da para poder traer a otros, no solamente atraerlos, inspirarlos y motivarlos, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, hay personas que de manera natural, se acercan a otro tipo de personas y empiezan a conversar y cuando usted viene a ver, pasan 10 minutos, 15 minutos conversando con esa persona y ya hay una conexión allí, pues ya usted ve
que hay sonrisas para allá y sonrisas para acá, y ya hay una conexión con esas personas, ¿no? Ya fueron atraídas, ya hubo una conexión, ¿no? Hubo una conexión. No solamente eso, sino que entonces una vez que ya yo puedo establecer una conexión con esa persona, entonces yo como líder, ¿no? Yo como una persona intencional, porque entiendo el llamado que el Señor me ha dado, entonces aprovecho de que ya hay una conexión producto de este carisma que Dios me ha dado, ¿no? Y entonces puedo pasar a la siguiente fase, que entonces trato de inspirarlo, ¿no? Trato de buscar lo que el Señor ha hecho en mi vida, trato de buscar una anécdota, un testimonio, una palabra de Dios, sacar de allí una perla, un tesoro, como dice la Biblia, que él escriba, el reino de los cielos es como aquel padre que saca de su tesoro, ¿no? Cosas viejas y cosas nuevas, ¿no? Entonces en ese momento yo aplico estos principios que yo como líder debo aprender y puedo entonces inspirar a la persona, ¿no? Inspirarlo, ¿no? Que Dios por medio de estas palabras, como ya hubo una conexión, por medio de este carisma que Dios ha puesto en mí, entonces ahora yo tengo la capacidad de inspirarlo ahora, ¿no? A esta persona, ¿sí? A decirle que Dios puede hacer algo en ellos, que si Dios ha restaurado, por ejemplo, mi familia, puede restaurar la suya, que si Dios restauró mi vida, Dios puede restaurar la de ellos, que Jesús me sacó no sé, qué sé yo, de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, y de la misma manera Dios lo puede hacer con ellos también. Entonces, tratar de inspirarlo, ¿no? Que Dios en su misericordia me permita, por medio de esta capacidad que Él me ha dado, de infundir en ellos, ¿sí? La palabra inspirar es eso precisamente, ¿no? Es infundir, ¿no? Es como cuando aquel pintor utiliza la naturaleza, ¿no? Para inspirarse. Eso es eso es lo que cuando hablamos de inspirar nos referimos, ¿no? Aquello que te permite creer, seguir adelante. Entonces, la Biblia es muy enfática en cuanto a esto, ¿no? Y nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta cualidad en nuestros corazones, ¿no? Cuando Dios lo ha puesto en nosotros, es muy delicado. ¿Por qué? Porque podemos terminar atrayendo a las personas hacia nosotros mismos, ¿no? Y no hacia Cristo. Podemos empezar a hablar de nosotros mismos, de los logros que Dios ha hecho en nosotros, sin mencionar que todo eso es gracias a que un creador, a que un Dios tocó mi corazón algún día y que lo puede hacer contigo. Pero si yo no utilizo el carisma o no utilizo esta capacidad que Dios me ha dado, ¿verdad? Para llevar a las personas al Señor, sino que atraerlas a mí, entonces yo estoy distorsionando el don que el Señor me ha dado, ¿sí? Yo estoy distorsionando esta cualidad, esta característica que el Señor me ha dado. Y por eso es que vemos a veces congregaciones que se inclinan mucho hacia el pastor y cuando el pastor, por ejemplo, falla, porque es humano, ¿no? Y por lo menos el apóstol Pablo dice el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Y por cualquier falla, cualquier palabra, no necesariamente tiene que ser un pecado. A veces el pastor estuvo inestable emocionalmente, tuvo un problema y llegó a la congregación y no saludó de la misma manera que normalmente saluda. Y ya esto, como la congregación está acostumbrada a tener su mirada, ¿no? O a ser atraída por el pastor y no tiene una inspiración propia en Dios, ¿sí? Hablando del pastor, ¿no? Pero eh, puede ser cualquier líder, entonces la congregación va a haber un declive allí, ¿no? Entre estas personas que siguen a este líder. ¿Por qué? Porque utilizó el carisma o esta capacidad que Dios le da de atraer a las personas. No sé si usted ha tenido esa oportunidad, ¿no? De ver estas personas que usted conversa con ellas y dice, no sé, pero es que esta persona tiene, no sé, tiene como un no sé qué, tiene como algo que te atrae, que te engancha, ¿no? Es importante saber que primero esto viene de Dios, primero, ¿no? La Biblia dice que todo don perfecto, ¿no? Desciende del Padre de las Luces, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el que ha colocado dones y talentos a nosotros los seres humanos, ¿no? A los hombres que le servimos a Él. Entonces, el carisma, bien, eh, bien encaminado, ¿sí? Bien encaminado,
nos va a ayudar mucho a tratar de crear una, una congregación sólida, ¿sí? Una congregación que esté fomentada y establecida e inspirada en Dios como tal. Entonces, tengamos mucho cuidado si el Señor ya nos ha dado la capacidad de atraer a las personas, ¿no? Y de inspirarlas, pero inspirarlas correctamente, inspirarlas en los principios bíblicos, inspirarlos en lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No es que el testimonio o lo que tú has hecho no tenga significado, no. Dios puede utilizar tu testimonio como un medio para glorificarse, pero si entonces utilizamos el carisma que tenemos, ¿no? Esa capacidad de atraer para inspirar a las personas en nosotros, entonces estamos teniendo un problema. Estamos distorsionando allí, ¿no? Estamos distorsionando lo que el principio, lo que el don específicamente, para el cual fue entregado, para el cual fue establecido, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros podemos inspirar a la persona de manera correcta, entonces ahora ya está inspirada, sí, ya dice, sí, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero mejorar, eh, yo quiero lograr esos objetivos en mi vida. Yo he visto el cambio que en tu testimonio, he visto lo que el Señor ha hecho en tu vida y yo quisiera que eso se hiciese en mi vida también. Entonces, yo una vez que la persona está motivada, está inspirada, entonces a mí me toca ahora es guiarla hacia el Señor, ¿no? Entonces tiene esas tres facetas. Esos son los tres principios vitales de un líder carismático, ¿sí? Un líder que atrae a otros pero de manera sana, de manera bíblica, ¿sí? De manera orientada, de manera sana, ¿no? Una vez que Dios me permite traerlos, ¿sí? Atraerlos a mí, entonces inmediatamente los inspiro con la palabra de Dios, con sus principios, ¿verdad? Con lo que Él ha puesto, con lo que Él ha hecho en mí, ¿sí? Con lo que he descubierto allí en la escritura de ese Dios maravilloso. Y una vez de eso lo guío hacia él. Bueno, tienes que tener un encuentro con el Señor, tienes que aceptar al Señor en tu corazón, no sé, empiezas a congregar hacemos los servicios tales días, yo te vengo a buscar, entonces empiezo a hacer ya el trabajo como tal, ¿no? Entonces fíjense cómo todo, ¿no? Como todo a la final es para la gloria del Señor, es para el trabajo colectivo de lo que la iglesia hace, ¿no? Imagínese un líder, por ejemplo, en evangelismo, que tenga estas características, que pueda ser carismático, ¿no? Y bien enfocado, bien orientado, ¿sí? Sería una herramienta muy útil dentro de la congregación, ¿no? Eh, como les digo, qué triste a veces que pues personas que tienen estos dones, que nacen con esto, lo utilizan para sus propios beneficios, ¿no? Y por eso vemos personas que dividen las congregaciones, personas que se levantan en contra del pastor, hablando mal en contra de otros líderes, y como tienen estas características, como tienen carisma, como pueden persuadir a otros, como pueden inspirar o motivar a otras personas a hacer lo que ellos quieran en el momento, eh, son bastante peligrosos también dentro de la congregación, ¿no? Entonces, que Dios por medio de esto pues, pueda ayudarnos a nosotros a entender que si Dios te ha dotado de este aspecto, de esta cualidad, de este carisma, ¿verdad? Tienes un arma muy poderosa en tus manos, ¿no? Tienes que orar mucho al Señor para que Dios te revele en las escrituras, ¿no? En su palabra, que Dios te revele allí eh, cómo utilizarla, ¿sí? Los límites que tienes que tener, la comunicación clara que tienes que tener. Un líder carismático tiene que tener mucha comunicación con sus líderes principales, con sus pastores, con su cobertura. ¿Por qué? Porque como atrae personas hacia él, puede crear ambientes un poco complicados, si pudiéramos decir, ¿no? Entonces, este, que Dios mismo pues, nos permita a nosotros saber manejar estas cualidades, ¿no? Ahora, si yo sé que tengo esa capacidad, pues, ¿no? Si yo me estoy autoanalizando, recuerden que estas enseñanzas se llaman forja el corazón de un líder, ¿no? Primero tengo que yo conocer mi corazón, mis cualidades, lo que Dios me ha dotado, ¿sí? Las características, las herramientas que Dios me ha dado a mí como ser creado por Él con un propósito, ¿no? Y
para poder yo entonces transmitir eso a otros y utilizarlo de manera correcta, ¿no? Entonces, una vez que yo veo que ya yo tengo carisma, o sea, tengo esta capacidad de poder influir en otros, ¿no? Esa capacidad de poder atraer a otras personas, de inspirarlos y de guiarlos y motivarlos a seguir a Cristo, puedo desarrollarlo, ¿no? Puedo de una u otra manera eh, desarrollar eh, el carisma de manera tal de que, a ver, ¿se escucha? Sí se escucha. Bien, sí. Sí, Eh, sí, sí, sí. es importante, ¿no? Les decía que es importante entender, ¿no? Que como todo don que viene de parte de Dios puede desarrollarse, puede eh, aumentar en nosotros, ¿sí? Se puede utilizar de una manera más eficiente, ¿no? Eso depende de nosotros, depende de la oración, depende mucho de la búsqueda, depende mucho de qué tanto anhelo yo ser utilizado por el Señor, ¿no? En estas áreas, ¿no? Entonces, pues, para poder desarrollar, ¿no? El carisma se puede desarrollar, ¿no? Esa capacidad podemos desarrollarla. Yo coloqué algunos aspectos acá para poder desarrollar, ¿no? Y, y lo primero es que tenemos que cambiar nosotros mismos el enfoque, ¿no? Cambiar nosotros mismos, ver nosotros mismos y ser un poco más intencionales en lo que hacemos, ¿sí? Tener una intención detrás de todo, ¿no? Eh, recuerden que ser cristiano, ¿no? O ser líder no queda solamente dentro de las cuatro paredes de una congregación, ¿sí? Cuando tú eres líder de una congregación, ¿no? Cuando el Señor te ha colocado como líder, bien sea ministro, pastor, servidor, diferente área en la que esté sirviendo, eso no solamente se limita a sencillamente el trabajo específico que haces dentro de una congregación, dentro de un horario específico, si es que nada más es líder de danza, entonces nada más te encargas puro de las danzas y cuando finaliza las danzas, entonces ya como que te quitas esas vestiduras de líder, ¿no? No funciona de esa manera. El líder es líder 24 horas del día. Todo el tiempo somos líder, ¿no? Siempre estamos constantemente ejerciendo esa función para la cual fuimos llamados, dentro y fuera de la congregación. Entonces, lo primero que tenemos que ver para desarrollar, ¿no? Nuestro carisma es entender que eso es una cualidad que está en nuestro ser, que está en nosotros, ¿sí? En nosotros mismos. Dios te creó con esa capacidad. Si te creó con esa capacidad, entonces esa función, esa cualidad está activa, está siempre activa eh, en todo momento, ¿sí? Tú puedes utilizar esa cualidad en todo momento, ¿no? Cuando me refiero a todo momento, quiere decir que tienes que cambiar tu manera de verte, ¿sí? Trata de expandir un poco más tu ministerio y entender que tu ministerio no solamente se enfoca, como te digo, dentro de unas horas específicas, ¿no? El servicio, yo soy danzarina y el servicio dura 3 horas nada más. Entonces yo nada más en las 3 horas en que yo soy danzarina. Cuando ya yo me quito los trajes de danza, entonces ya yo dejo de ser danzarina y yo me convierto en una mujer secular, una chica secular como cualquier otra. No, no, no. Sigue siendo líder de danza, ¿no? Puedes utilizar cambiar ese enfoque, ¿no? Y por lo menos evaluarte durante 2 o 3 días y observar la forma en que interactúas con las personas, ¿no? Cómo interactúas con las personas. Cuando hablas con las demás personas en esa conversación, ¿no? Tiene que haber una intención detrás de todo. Y evalúa en esas conversaciones si esas personas al final quedan como atraídas, ¿no? Si se despierta una curiosidad cuando eres intencional en lo que estás hablando, ¿no? A veces tenemos conversaciones con personas donde ni siquiera nombramos, ni siquiera que somos creyentes, ni cristianos, ni nada. Incluso a veces nuestra forma de hablar no refleja eso. Entonces, tenemos que ser líderes intencionales, ¿no? El principio del liderazgo es la intencionalidad, es ser intencionales en lo que hacemos. Y para poder desarrollar entonces el carisma, ¿no? Para que podamos sacarle un provecho
continuo a esta cualidad que Dios nos ha dado y que nos va a pedir cuenta de eso, entonces primero tenemos que cambiar el enfoque. No solamente es durante un tiempo, es durante todo, 24 horas, ¿sí? Eh, es el tiempo en que estés en el liceo, es el tiempo en que estemos en el trabajo, es el tiempo en que estemos en el hogar, en la casa. Eh, eh, Esto es muy importante, ¿no? Eh, eh, comparte testimonio de ti, ¿no? Hay personas que son líderes y les cuesta compartir sus propias experiencias, ¿no? Solamente abriendo tu corazón y exponiendo, ¿no? Algunas cosas que el Señor ha hecho en tu vida con la intención de glorificar al Señor, ¿no? Eh, es que vas a poder hacer esa conexión con las demás personas, ¿sí? Eh, Quizás hay una persona cerca de ti que está pasando por una situación la que ya tú pasaste, ¿no? Y pues por medio de ese testimonio, tú puedes compartirlo con esta persona y por medio de eso puede haber una conexión, ¿no? Entonces, a veces solamente queremos compartir nuestros testimonios con personas, con otro tipo de personas cristianas nada más, ¿no? Y encerramos entonces lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ese testimonio, lo encerramos nada más en la congregación, en las cuatro paredes de la congregación y resulta que nuestro vecino está pasando por una situación similar, ¿no? Pero como no es creyente, no lo compartimos con ellos. Y, y el carisma te permite eso, ¿sí? Esta cualidad te va a permitir eso. Te va a permitir en una tarde compartir con tu vecino y llegar a la conversación porque está siendo intencional, ¿no? Y llevar la conversación de manera intencional, de tal manera de terminar inspirando a esta persona, ¿no? Y motivándola a que esta persona pueda hacer cambios positivos en su vida y poner en práctica estos principios bíblicos que tú has vivido y que te han resultado, ¿no? Y que es parte del testimonio que estás compartiendo. Entonces, ¿cómo desarrollamos el carisma? Bueno, de manera muy sencilla, como ya le estaba comentando. Primero, tenemos que cambiar el enfoque, ¿no? El enfoque, entender que esta cualidad, como otras que vamos a ver, son parte de tu naturaleza, es parte de cómo Dios te creó, ¿sí? Son las características con las cuales Dios te ha creado y te ha formado, ¿no? Y eso están contigo todo el día, ¿no? No solamente se encierran a un ministerio específico. No es que el evangelista solamente es evangelista cuando hay una campaña evangelística o cuando se va a hacer una redada o vamos a sitiar tal. Entonces, como que me pongo el chip ahora de evangelista, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? No, no. Tenemos que ser, y la otra característica es que tenemos que ser intencionales en lo que hacemos, tener una intención detrás de todo, ¿no? Llevar toda conversación, todo lo que hagamos, como la Biblia nos lo dice, todo lo que hagamos tiene que glorificar al Señor, ¿no? Para eso fuimos creados. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Al final de cada cualidad, vamos a ver un ejemplo de Jesús, ¿no? Eh, Puse a analizar estas diferentes cualidades y es asombroso como nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Él pudo de manera natural, ¿sí? Pero intencional, pudo ejercer, ¿no? Las diferentes cualidades con las cuales Jesús hombre nació, ¿no? Las cualidades que el Espíritu Santo formó en Jesús cuando fue gestado allí en el vientre de María, ¿no? Y una de esas cualidades era el carisma. Jesús era una persona muy carismática, ¿sí? Una persona que atraía a las masas, ¿no? Eh, por ejemplo, hubo una ocasión donde Jesús se acercó a, al pozo, ¿no? A un pozo con una samaritana. Eso está en Juan capítulo 4. Yo quisiera que por favor usted me acompañara allí. Yo voy a buscarlo por acá rápidamente. Juan capítulo 4. Vamos a ver cómo Jesús nos puede enseñar un ejemplo práctico, ¿no? Práctico de lo que es eh, el carisma como tal. Cómo allí eso Jesús utilizó esas herramientas, ¿no? ¿Qué hizo para poderse comunicar de manera efectiva con, con esta mujer, ¿no? Sé que muchos de nosotros ya hemos leído ese pasaje, ¿verdad que sí? Quizás muchos ya lo hemos hasta predicado, lo hemos enseñado, lo tengo por acá. Juan capítulo 4, ¿no?
Eh, eh, Fíjense que hay una parte específica, ¿no? En el versículo 7, ¿no? Cuando empieza la conversación, dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Fíjense que la conversación la inicia Jesús. Jesús es que inicia la conversación. Pero ya nosotros podemos saber cómo va a terminar la conversación porque nosotros tenemos ya todo el escrito, toda la historia, ¿no? Pero podemos ver que detrás de la conversación había una intención, ¿sí? Había una intención, ¿no? Jesús expande su ministerio, ¿no? Y dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Quiere decir que había una necesidad en Jesús de pasar por esta ciudad, ¿no? De pasar por esta ciudad. Él fue intencional en lo que hizo, ¿no? Y además de eso expandió su ministerio, expandió su visión. Jesús, aunque anteriormente habías dicho que venía solamente a las ovejas, ¿sí? A las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, resulta que entonces expandió su llamado, expandió su ministerio y fue a Samaria, ¿no? Incluso es algo que la mujer en el versículo siguiente, en el versículo 9, le hace saber a Jesús y le dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, perdón? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, la mujer sabía, ¿no? Que este hombre tenía una asignación definida, ¿sí? Tenía una asignación, si pudiéramos decir, eh, delimitada, ¿no? Si es judío, él nada más se va a comunicar con judíos, ¿no? Y yo no, porque yo soy samaritana. Pero Jesús usa el primer principio que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Y es que él extiende, ¿no? Entiende que él era el portador de lo que Dios había colocado en él. Él era el mensaje, él es el mensaje, ¿no? Él es la verdad. Entonces, él tenía que hacer uso de todos los medios posibles, ¿no? Para poder transmitir ese mensaje, ¿no? Y en una ocasión viene y habla con esta mujer, ¿verdad? Habla con esta mujer y es impresionante porque él empieza la conversación y utiliza el entorno, utiliza lo que se está haciendo allí mismo, ¿no? Eh, ¿Qué utiliza? Bueno, a pesar de que habían barreras culturales, porque sí las habían, y sociales, ¿no? Él logra llamar la atención, ¿no? ¿Sí? De esta mujer, ¿no? De manera natural, utilizó el ambiente, utilizó lo que estaba a mano en el momento, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros utilizar, de llegarle a una persona, utilizar o tratar de dar un mensaje a alguien, tratemos de ser intencional en lo que hagamos, ¿no? Entendamos que Dios lo puede hacer, expandamos nuestro llamado, ¿no? Expandamos nuestra visión, nuestro concepto. No nos enfoquemos solamente a un círculo específico, ¿no? Dios lo puede hacer con cualquier persona, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que entender y es lo que esta enseñanza de Juan, de la Samaritana en Juan 4, nos deja entender, ¿no? Primero, entender eso. Segundo, es que Jesús utilizó el carisma, ¿sí? Para atraer a esa persona. ¿Por qué carisma? Porque Él pasa las barreras. No le importa a Él parecer quizás fuera de lo que comúnmente la cultura establecía, sino que Él pasa esas barreras y se atreva a establecer una conversación e iniciar él una conversación con otra mujer que no era aceptada en su ambiente, ¿no? A veces, por ejemplo, no queremos llegarle al borracho de la calle porque que show, ¿verdad? Que nos vean a nosotros hablando con el borracho de la esquina, ¿no? ¿Qué dirán nuestros líderes o nuestros pastores, ¿no? ¿Qué dirá la líder o el de intercesión o el de servidores si me ven conversando con el chismoso de la esquina, ¿no? Dirán que entonces yo también estoy chismeando. Entonces, para cuidar, aparentemente, a cuidar nuestro testimonio, no hacemos uso de estas herramientas tan poderosas que Dios nos ha dado, ¿no? Y recuerden que el carisma es la capacidad de atraer primero, ¿no? De atraer, así, llamar la atención, de atraer. Y fue lo que Jesús hizo. Jesús primeramente va y llama la atención
de esta mujer y inmediatamente utiliza lo que está a su alcance, ¿sí? Es algo sencillo. No es que se puso a hablar en lengua delante de la persona, no fue que le fue y le puso la mano, ni no hizo ningún acto espiritual ostentoso, no, nada de eso. Sencillamente estableció una conversación con una persona y rompió unos esquemas y unas barreras. Eso fue suficiente para atraerlo, ¿no? Utilizó eso de manera natural porque estaba en él, era una cualidad que él tenía, esa carisma, ¿no? Entonces rompió esos paradigmas, ¿no? Esas cuestiones eh, eh, más que todo religiosas, si pudiéramos decir, ¿no? Y no solamente eso, sino es que se abrió hacia ella y le demostró una necesidad que él tenía, ¿no? Y que ella podía suplir esa necesidad. Le dice, por ejemplo, que, que le dé de beber, ¿sí? Le dice, bueno, si me pudieras dar algo de beber, o sea, yo tengo una necesidad y tú la puedes suplir. Yo siendo judío, yo siendo maestro, yo siendo un rabí, tengo una necesidad y tú la puedes suplir, ¿sí? Tú siendo una mujer samaritana, puedes suplir la necesidad de un hombre, un maestro, ¿no? De un rabí, ¿no? Entonces, pues esto es un acto de humildad de Jesús, pero a través del carisma puede inspirarla, ¿no? Puede romper ese hielo, ¿no? Que hubo ahí. Y no solamente eso, sino que logró ser enfático y llegó a un punto de llevar la conversación al punto de inspirarla, ¿no? Usted y yo ya sabemos la conversación, él termina diciéndole, bueno, 7 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido, ella entiende entonces que el mensaje que le estaba dando, que empezó sencillamente con una petición de agua común y corriente, se convirtió en agua viva y después se convirtió en una necesidad espiritual y ahora le está revelándole y termina revelándole incluso que él es el Mesías, el Cristo, ese que estaban esperando ellos, ¿no? Entonces todo esto empieza porque este hombre Jesús, ¿no? Nuestro ejemplo a estudiar hoy, bueno, y en las diferentes etapas, en las diferentes cualidades, también lo vamos a ver en otros aspectos, ¿no? Este, él de una u otra manera persuadió, ¿sí? A esta mujer, la convenció, ¿no? De que realmente necesitaba de un cambio. ¿En qué desembocó toda esta conversación intencional? En qué desembocó? Bueno, nada más y nada menos que mucha gente en Samaria, casi todo el pueblo creyó, dice la Biblia, ¿no? Y ya muchos decían, ya no solamente creemos por tu palabra, por tu testimonio, sino es que ahora nosotros hemos escuchado también y hemos visto también que es real, ¿no? Entonces, miren el impacto que podemos nosotros causar cuando ese carisma que está dentro de nosotros nos permite romper barreras, salir del confort, ¿no? Entender que podemos ampliar, ¿no? Ampliar nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? De entender que son cualidades que Dios ha puesto en nuestra vida y que tenemos que, que desarrollarlas, ¿sí? Si alguno de ustedes está tomando nota por allí, si le interesa, yo al final de cada enseñanza van a haber algunas actividades y pues la primera es que me gustaría que aprendieras a conocerte a ti mismo, ¿sí? A descubrirte a ti mismo en tus oraciones, ¿no? Pídele al Señor que te permita entender y comprender las cualidades, ¿no? Los dones, los talentos que Dios mismo ha puesto en ti, ¿no? Y emprende a saber cómo interactúas, ¿no? Cómo utilizar esas herramientas para poder alcanzar a otros para la gloria de Dios, ¿no? Es parte de descubrir este carisma en nosotros, ¿no? Las conversaciones que tenemos a diario, ¿cómo terminan enfocadas? ¿Terminan enfocadas en nosotros mismos o terminan enfocadas en Dios como tal, ¿no? En cómo Dios se ha glorificado. Es triste como he conversado con personas que solamente hablan de ellos y son cristianos y solamente hablan de lo que Dios hace en ellos, del nivel de unción que tienen, de los milagros que tienen, de que han visto, que le pusieron la mano a yo no sé quién y sanó, que pusieron la mano al otro y que cayó para atrás, y vemos que todas sus conversaciones terminan en lo mismo, ¿no? Terminan en cómo ellos están siendo usados más que hablar de aquel que los está usando, ¿no? Entonces vemos que no hay una intención detrás de todo, o quizás la intención
La intención quizás sea resaltarse a ellos mismos, no glorificar al Señor. Entonces allí el sedón se está pervirtiendo, ¿no? Se está dañando, ¿no? Hay algo allí que lo está corroyendo. Si Dios me da la capacidad para sanar, para poder poner la mano sobre un enfermo y que el poder de Dios, que no es mío, es Dios, eh, fluya a través de mí para sanar y a una persona reciba sanidad, eso no depende de mí. No tengo que hablar de eso como una cualidad que yo tengo ahora yo soy un sanador. No, Dios permitió eso para un propósito específico, ¿no? Para, si lo usamos de esa manera, entonces estamos utilizando de manera correcta, ¿no? Estamos utilizando de manera correcta. Este, otra actividad por acá que tenemos, tienes el hábito de llamar a las personas eh, por lo que hacen, ¿sí? O por lo que pueden llegar a ser. ¿Cómo así? Es muy triste cuando de repente vemos ministros, líderes que llaman a las personas por alguna, eh, por algún pecado que han cometido, por algún error que han cometido, por alguna desvalencia que tienen. No, ¿estás hablando de quién? Del chismoso. ¿Estás hablando de quién? De, de, del divisor. ¿Estás hablando de seguro del emocionalista, estás hablando del santo santo. Entonces, qué triste cuando nosotros utilizamos, ¿no? Estos sobrenombres para referirnos a las personas. Más bien deberíamos de utilizar estas características, ¿no? Tan importante que es el carisma, para poder nosotros inspirar a las personas, ¿no? Y decirle, bueno, mira, yo sé que tienes esta de Valencia y esto y aquello, pero yo creo en el Señor que puedes lograr hacer esto, ¿no? Y sé que si lo hacemos de esa manera, vamos a poder inspirar, ¿no? Motivar a otros a seguir adelante, que es la intención de todo don y de todo llamado, ¿no? Eh, Otra cosa es buscar en oración para que Dios te dé las herramientas efectivas para desarrollar cualquier don. Recuerden que los dones, ¿sí? Los dones pueden desarrollarse, ¿no? Pueden ser utilizados de manera más efectiva, ¿sí? Pueden ejercitarse, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que todo esto proviene del Señor. Eh, por ejemplo, ya para finalizar, quiero dejarles un versículo clave, ¿no? Para esto, y lo podemos ver en esta Primera de Corintios 12, 7, Corintios 12, 7, Primera de Corintios 12, 7. Yo tengo una versión aquí, se llama Nueva Versión Internacional, es una versión un poquito más entendible, ¿no? Y pues dice, a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, ¿sí? Recuerda que el carisma es la capacidad de poder atraer a otras personas, ¿sí? Inspirarlas a que sigan a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y motivarlas o impulsarlas o guiarlas hacia ese Señor que están descubriendo. Entonces recuerden que a cada uno se les ha dado una manifestación específica, especial del Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos que hacerlo todo con qué propósito? Bueno, para el bien de los demás, ¿no? Entonces, para el bien común de la congregación. Entonces, si es tu caso, si ves que las personas se vienen hacia ti, decimos comúnmente le decimos se te pegan las personas, ¿no? ¿Con qué intención se te están contagiando? ¿Con qué intención se acercan a ti? Utilizas ese carisma como para glorificar a Dios, para ayudarlas a llegar a su propósito, ¿no? Eh, Tienes la capacidad de poderlos influir de manera eh, o persuadir de manera positiva, ¿no? eh, Haces retos de oraciones o tratas de leer un libro con ellos o lo inspiras a buscar un versículo o le das una palabra, algo que a ellos los motive, los inspire. Si es así, pues te felicito, estás utilizando muy bien lo que Dios ha colocado en tu vida. Si no es así, entonces te invito, pues, te invito a entender, a buscar en Dios, Señor, ¿por qué me estás dando esto? ¿Por qué me permites por qué estas personas se me están acercando? ¿Por qué estas personas vienen a contarme sus cosas a mí? Y yo no soy pastor, yo no soy líder de esto, yo no soy líder de aquello, pero ¿por qué? ¿Por qué naturalmente estas personas terminan compartiéndome o enseñándome o diciéndome las cosas internas pues, que le suceden a ellos, sus secretos, sus problemas familiares? ¿Con qué propósito, no?
más bien utilizamos esto para crear, para fomentar dentro de la congregación chismes y contiendas, disensiones, más bien, o lo hacemos de manera positiva, ¿no? Como Dios ha querido que lo hagamos. Recordamos lo que estudiamos ahorita, la mujer samaritana, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Fue una conversación intencional, donde Jesús rompió barreras, ¿sí? Donde Jesús pudo sobrepasar eh, barreras culturales, sociales, no étnicas, religiosas, ¿no? Entonces, pues que Dios nos permita, ¿no? Nos permita bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El poder del Espíritu Santo, poder salir y utilizar eso que Dios ha colocado en nosotros, ¿no? Ese, comúnmente le dicen como ese no sé qué que tenemos, ¿no? Para que las personas se conecten con nosotros y poder glorificar el nombre del Señor y utilizar esto, ¿no? Que es una cualidad eh, que todo líder debería tener. Sería muy importante que lo tuviera. Si estás, por ejemplo, estás optando o quieres o tienes el anhelo en tu corazón de salir, evangelizar y otro, deberías de pedirle al Señor en tus oraciones que te impregne pues de esta característica, ¿sí? De este don, ¿no? De esta cualidad específica, de que no sea algo forzado, ¿no? Que no sea algo obligado, hostigante, sino que la conversación vaya fluyendo y que a medida de que la conversación vaya fluyendo, tú puedas utilizar de manera intencional la conversación para llegar a un punto en que lamentablemente o necesariamente más bien haya que confrontarlo. 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita tampoco es tu marido. Pero como ya había una conexión, como ya había una intención detrás de todo, ya se había establecido un abono, un terreno, producto del bien, del buen manejo de la conversación, ¿sí? Del carisma. Entonces la mujer entendió y dijo, wow, este hombre entendió esto, ¿no? Y la conversación entonces se va hacia lo religioso. Ahora yo adoro aquí, tú adoras allá, cuando el maestro venga y esto y tal, y se abre otro panorama más espiritual, ¿sí? Otro abono listo para que Jesús entonces se le revelara, porque toda conversación intencional tiene que terminar en eso, ¿sí? Todo don tiene que terminar en eso, en manifestar al Señor Jesucristo en la vida de los demás. Todas las cualidades que vamos a ver y vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de esto que el Señor nos ha entregado, tienen que tener esa intención de revelar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa es la intención de todo. Entonces, pues, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios sea avivando esos dones en ti, esos llamados en ti. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús para que Dios, pues, selle esta palabra, la lleve a tu corazón, la coloque allí de manera oportuna para que cuando sea necesario, entonces pues, tú seas esa persona que pueda sacar esos tesoros y mostrárselos a otros, poderlos inspirar y ayudarlos a seguir adelante. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, te damos gracias, Padre glorioso, tú eres bueno y maravilloso, Señor. De ti proceden todas las cosas, Señor. Todo viene de ti, toda sabiduría, todo conocimiento, Señor. Proviene de ti, Señor, y va a ti, Señor, en forma de adoración, en forma de glorificación, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú, Señor, recibiendo estas enseñanzas, Señor, como una, como una adoración a ti, Señor, como una ofrenda delante de ti, Señor. Te damos gracias por cada persona, Señor, que se ha conectado, Señor Dios glorioso. Permite, Señor, que ellos tengan la capacidad, Señor, de poder influir en otros, Señor, de poder atraer, Señor, inspirar y motivar a otras personas, Señor, a través de esto que le llamamos así carisma, Señor. Padre, que quizás Padre glorioso, ya tú lo has colocado, Señor, en el corazón de muchas personas, Señor, y que no saben cómo manejarlo y no tienen respuesta, no saben por qué suceden estas cosas, Señor. Quizás sea un llamado, Señor, el que tú tienes para ellos. Se hace la confirmación, esta enseñanza, la confirmación, Señor, de lo que tú quieres hacer en sus vidas, Señor. Así que permite, Señor Dios glorioso, que podamos seguir avanzando en estas enseñanzas, Señor, que seamos multiplicadores, Señor, de esto que se está viendo, Señor, de estas enseñanzas, Señor Dios glorioso, y que sean nutritivas para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor. Te la pedimos, Rey, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, Dios les guarde,